¿Alguna vez te has preguntado dónde están realmente tus seres queridos que han muerto? Duermen, nos observan desde el cielo, sufren, se comunican con nosotros. ¿Y si muchas de las cosas que creías no fueran ciertas? ¿Y si te dijera que lo que ocurre con los muertos después de morir no es lo que la mayoría piensa, y que hay un poder oculto detrás de esa verdad que puede transformar por completo tu forma de ver la vida, la muerte y el propósito eterno que Dios tiene para ti? Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es una teoría, no es filosofía humana, es una revelación divina que ha sido ignorada, distorsionada y malinterpretada durante siglos. Hoy, en este estudio, vamos a sumergirnos en una de las verdades más misteriosas, sensibles y poderosas de toda la Biblia. ¿Qué pasa con los muertos realmente? ¿Siguen con nosotros de alguna forma? ¿Pueden comunicarse? ¿Están sufriendo en algún lado? ¿Están ya en el cielo o hay algo que nos han ocultado? Dios quiere hablarte hoy, porque conocer esta verdad no solo te dará paz con respecto a los que ya partieron, sino que puede cambiar tu destino eterno. La forma en que entiendes la muerte va a influir directamente en cómo vives tu vida espiritual, tus decisiones, tu fe y tu esperanza. Quiero que te prepares para descubrir una enseñanza escondida entre las páginas de la Biblia, una enseñanza que muy pocos pastores se atreven a tocar, pero que el Espíritu Santo nos está empujando a entender en estos tiempos finales. Y si lo que tú creías sobre tus seres queridos fallecidos es en realidad una trampa espiritual que te está robando la paz, y peor aún, te está alejando del verdadero consuelo de Dios, este video no es para todos. Es para los que quieren saber la verdad, incluso si duele al principio. Es para los que buscan la luz de Cristo en medio de la confusión espiritual. Es para los que han llorado, perdido, sufrido y necesitan una palabra directa del cielo. Hoy vas a descubrir qué dice realmente la Biblia sobre el estado de los muertos, por qué es peligroso creer en doctrinas humanas sobre la vida después de la muerte, y cómo esta verdad puede ser la llave para liberarte del miedo, de la tristeza y del engaño espiritual. Pero antes de comenzar, necesito que comentes ahora mismo la frase «Paz en Cristo». Esa será tu señal de compromiso, tu declaración de fe. Cuando comentas, estás diciendo, Señor, quiero saber tu verdad, no la del mundo. Y al darle me gusta a este video, estás haciendo algo más grande de lo que imaginas. Estás forzando a YouTube a mostrar esta palabra a otros hermanos necesitados que tal vez hoy lloran por un ser querido y necesitan esperanza. Gracias por hacerlo. Me siento bendecido por contar contigo en esta misión, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal se ha convertido para muchos en su iglesia digital, su espacio de consuelo, de palabra viva. Aquí no solo estudiamos la Biblia, vivimos la fe, así que activa la campanita y quédate hasta el final, porque como te dije, la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. Ahora sí, prepárate, estás a punto de descubrir la verdad, una verdad que puede cambiarte para siempre. ¿Listo? Empecemos este viaje. El sueño de Lázaro. Jesús revela el misterio de la muerte. Uno de los momentos más poderosos y reveladores del ministerio de Jesús fue cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. Pero lo que dijo en ese momento sacudió la lógica humana y nos dio una pista clara de qué están haciendo los muertos. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Juan 11:11. Jesús no dijo, Lázaro ha ido al cielo, o Lázaro está con Dios, o Lázaro nos está observando desde lo alto. No, Jesús usó una palabra simple, pero cargada de profundidad espiritual.
duerme. Aquí empieza el misterio. Porque Jesús, el Hijo de Dios, que conoce lo invisible, describe la muerte como un sueño, porque para Dios la muerte no es el final. La muerte es un estado de reposo, de espera, como cuando uno duerme profundamente y no es consciente del tiempo que pasa. Y esto cambia todo, cuando entiendes que tus seres queridos no están vagando por ahí, ni sufriendo, ni tampoco observándote constantemente, sino que descansan en un sueño profundo, esperando la voz de su Creador. Tu alma encuentra paz. Muchos cristianos viven atemorizados por la muerte porque creen que es el paso inmediato al juicio, al castigo o a una especie de limbo incierto. Pero Jesús nos muestra otra perspectiva. La muerte es como cerrar los ojos un momento y al instante siguiente abrirlos cuando Cristo llame. Eso fue lo que hizo con Lázaro. Jesús llegó a la tumba y con una sola orden dijo: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto despertó. No regresó del cielo, no regresó del infierno. Despertó de un sueño. Esto revela algo increíble para ti que estás viendo este video. Tus seres amados que murieron en Cristo están durmiendo. No sufren, no sienten dolor, no están observando el caos de este mundo. Están descansando, esperando esa misma voz de Jesús que un día gritará tu nombre y el de ellos para levantarlos a la vida eterna. Qué consuelo tan profundo es ese, saber que la muerte no es sufrimiento eterno, ni separación dolorosa. Saber que los muertos en Cristo duermen en paz. Y tal vez te preguntes, ¿pero por qué es importante saber esto? Porque el enemigo ha usado por siglos la mentira de que los muertos siguen vivos, para engañar a millones con falsas apariciones, mensajes espiritistas y experiencias que parecen reales, pero que no provienen de Dios. Pero la verdad de la palabra es clara. Jesús lo mostró con Lázaro y lo repite en todo su mensaje. La muerte es un sueño del cual solo Cristo puede despertar al alma. Ahora quiero que pienses en esto. Si Jesús fue tan claro con este tema, ¿por qué el mundo cristiano sigue enseñando doctrinas diferentes? ¿Por qué tantos creen que sus muertos los cuidan, los aconsejan o incluso se manifiestan? Porque el enemigo quiere distorsionar el consuelo de Dios. Y hoy, esa distorsión se rompe con la palabra. Querido oyente, tus muertos no te abandonaron. Están durmiendo, esperando ser despertados por el Señor de la vida. Y tú, que aún vives, tienes una misión: prepararte para ese día glorioso en el que los sepulcros se abrirán y los que duermen oirán la voz de su Salvador. El rey Ezequías y el silencio de los muertos. En medio de una enfermedad mortal, el rey Ezequías recibió la noticia más temida: iba a morir. Dios mismo le envió el mensaje a través del profeta Isaías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías 38:1. Ante esta sentencia, Ezequías lloró amargamente, clamó a Dios con todo su corazón y fue escuchado. Dios le concedió 15 años más de vida, pero lo más impactante no fue la sanidad, sino lo que el propio Ezequías testificó después en su cántico de gratitud: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza. En Isaías 38, 18, 19. ¿Escuchaste eso? Los que descienden al sepulcro no esperan tu verdad. Los muertos no alaban a Dios, no tienen conciencia, no están clamando, no están observando desde el cielo. Están en silencio. El mismo rey de Israel, inspirado por el Espíritu, lo declara con claridad: los muertos no están activos, no sienten, no piensan, no oran, no alaban. Esto rompe con muchas ideas populares que nos enseñaron desde pequeños. Frases como: ahora está con Dios y nos cuida desde arriba, nos manda señales.
Me protege desde el cielo. Pero la Biblia dice otra cosa. Dice que el único que te cuida desde el cielo es Dios. Los que murieron están descansando, no activos. Es la vida, no la muerte, la que alaba al Señor. ¿Y por qué esto es importante para ti? Porque cuando buscas consuelo en tus muertos, cuando hablas con ellos, piensas que están contigo o crees que te protegen, estás desviando tu confianza, estás dejando de mirar a Dios para mirar al sepulcro, y eso es peligroso. El enemigo, el padre de mentira, ha usado este engaño para introducir falsas apariciones, sesiones espiritistas, sueños engañosos y experiencias místicas que parecen sagradas, pero no lo son. Querido hermano, hermana, la muerte es un estado de total silencio, y si hoy sientes tristeza por alguien que perdiste, si sientes el vacío de su ausencia, quiero que escuches esto. No necesitas hablar con ellos. Necesitas hablar con Dios. Él sí te escucha, Él sí responde, Él sí actúa. Los muertos no están tristes, no están perdidos, están dormidos, en paz. Ezequías lo entendió. El que vive es el que tiene la oportunidad de honrar a Dios. Tú estás vivo. Y eso significa que tu historia aún está siendo escrita. Hoy es el día para mirar hacia el cielo, no para buscar mensajes en las tumbas. Hoy es el momento de soltar el dolor del pasado y aferrarte a la promesa del futuro. Porque llegará el día, y no está lejos, en que los que hoy están en silencio se levantarán con cánticos, con gloria, con cuerpos nuevos, y tú podrás volver a verlos. No porque te cuidan desde el cielo, sino porque Cristo vendrá a despertarlos. Pero hasta ese día, tú eres la voz que debe alabar al Señor. Tú eres quien puede orar, decidir, cambiar tu destino. Hazlo hoy, porque mañana podría ser tarde. La parábola del rico y Lázaro. ¿Metáfora o realidad? Pocas enseñanzas de Jesús han generado tanta controversia como esta. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y un mendigo llamado Lázaro. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Lucas 16, 19-31. Este relato ha sido usado por muchos para afirmar que los muertos están conscientes inmediatamente después de morir, que unos van al cielo y otros al infierno. ¿Pero realmente eso enseña esta historia? Aquí es donde debes afinar tu discernimiento. Jesús no está dando un relato literal del más allá, sino usando una parábola con elementos simbólicos, como hizo muchas veces, para revelar verdades profundas, no necesariamente detalles doctrinales, sobre el estado de los muertos. ¿La prueba? Mira los elementos que Jesús usa. Un hombre pobre va al seno de Abraham. ¿Es ese el cielo literal? El rico, en el Hades, puede ver y hablar con Abraham a distancia. Hay una conversación entre vivos y muertos. Incluso se habla de enviar a Lázaro como mensajero a los vivos. ¿Es eso coherente con el resto de la Biblia? No. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús aquí? Está hablando del destino final basado en nuestras decisiones en vida. No está estableciendo una doctrina literal sobre la vida después de la muerte. Jesús usó esta parábola para sacudir la conciencia de los fariseos, que pensaban que la riqueza era señal de bendición divina. En esta historia, el rico, símbolo del orgullo religioso, termina separado de la salvación, mientras que el mendigo despreciado es exaltado. Y lo más profundo de la enseñanza está al final, cuando el rico ruega que alguien vuelva de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16, 29. ¿Te das cuenta del mensaje? No necesitamos apariciones de muertos, no necesitamos mensajes del más allá. La Biblia es suficiente. Eso es lo que Jesús enseñó aquí.
El que no escucha la palabra de Dios hoy no se convencerá aunque un muerto resucite. ¿Y sabes qué? Pasó tiempo después. Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro, sí, el mismo nombre, y los líderes religiosos, aún así, no creyeron. ¿Coincidencia? No. Jesús usó la parábola para profetizar cómo, aún viendo milagros, muchos seguirían rechazando la verdad. Querido oyente, no busques consuelo en mensajes de espíritus, ni en visiones de muertos, ni en sueños sospechosos. Busca a Moisés y los profetas. Busca la palabra viva. Dios ha dejado todo lo que necesitas saber en su palabra, y lo que ella dice es claro. Los muertos están dormidos, no pueden hablarte, no pueden advertirte, no pueden ayudarte. Hoy tú estás vivo y puedes decidir tu eternidad. No caigas en la trampa de creer que esta parábola contradice todo lo que Jesús y la Biblia han dicho sobre la muerte como un sueño. Entiéndela como lo que es, una advertencia poderosa, envuelta en símbolos. La verdadera enseñanza aquí es que el tiempo de decidir es ahora, en vida, antes que sea demasiado tarde. Y mientras tus seres queridos descansan, tú debes despertar. El Salmo 146 y la desconexión total de los muertos. Cuando alguien muere, puede seguir pensando, sintiendo, tomando decisiones, puede intervenir en tu vida desde donde está. La Biblia responde con fuerza a través del Salmo 146, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. Aquí el Espíritu Santo, hablando por medio del salmista, rompe una de las mentiras más arraigadas en la tradición humana, la idea de que los muertos conservan conciencia. Dice que cuando el aliento de vida se va, es decir, cuando una persona muere, sus pensamientos perecen. No siguen soñando, no siguen razonando, no siguen planificando, se detiene todo. Es como si el alma, esa combinación de cuerpo y aliento de vida que Dios formó en el Edén, se apagara como una lámpara cuando se desconecta de la fuente. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que nadie que ha muerto puede ayudarte, no puede escucharte, ni bendecirte, ni advertirte, ni protegerte. Están en completo reposo, desconectados, en silencio, y esto es liberador, porque hay personas que viven atadas al pasado, sintiendo culpa, intentando comunicarse con seres queridos, buscando señales en sueños, voces o sucesos extraños. Algunos incluso guardan objetos, altares o hacen oraciones dirigidas a quienes ya murieron. Pero la Biblia es clara. No hay más conexión, solo hay silencio. Dios no permite que los muertos se manifiesten, y cuando algo parece hacerlo, no viene de Dios. ¿Por qué este punto es tan vital para tu vida espiritual? Porque si no tienes esto claro, puedes ser fácilmente engañado. Y el enemigo ama disfrazarse de ángel de luz, haciéndote creer que tu abuelita te habló, que tu hijo fallecido te envió un mensaje, que alguien te cuida desde el más allá. Pero ¿quién te cuida realmente? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Salmo 146:5. No pongas tu esperanza en los que murieron, ponla en el Dios vivo. Él es quien te guarda, Él es quien ordena tus pasos, Él es quien te envía su espíritu para consolarte, no espíritus ajenos para confundirte. Lucas 16:19-31. Este relato ha sido usado por muchos para afirmar que los muertos están conscientes inmediatamente después de morir, que unos van al cielo y otros al infierno. ¿Pero realmente eso enseña esta historia? Aquí es donde debes afinar tu discernimiento. Jesús no está dando un relato literal del más allá, sino usando una parábola con elementos simbólicos, como hizo muchas veces, para revelar verdades profundas.
no necesariamente detalles doctrinales sobre el estado de los muertos. ¿La prueba? Mira los elementos que Jesús usa. Un hombre pobre va al seno de Abraham. ¿Es ese el cielo literal? El rico, en el Hades, puede ver y hablar con Abraham a distancia. Hay una conversación entre vivos y muertos. Incluso se habla de enviar a Lázaro como mensajero a los vivos. ¿Es eso coherente con el resto de la Biblia? No. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús aquí? Está hablando del destino final basado en nuestras decisiones en vida. No está estableciendo una doctrina literal sobre la vida después de la muerte. Jesús usó esta parábola para sacudir la conciencia de los fariseos, que pensaban que la riqueza era señal de bendición divina. En esta historia, el rico, símbolo del orgullo religioso, termina separado de la salvación, mientras que el mendigo despreciado es exaltado. Y lo más profundo de la enseñanza está al final, cuando el rico ruega que alguien vuelva de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16:29. ¿Te das cuenta del mensaje? No necesitamos apariciones de muertos, no necesitamos mensajes del más allá. La Biblia es suficiente. Eso es lo que Jesús enseñó aquí. El que no escucha la palabra de Dios hoy no se convencerá aunque un muerto resucite. ¿Y sabes qué? Pasó tiempo después. Jesús resucitó a un hombre llamado Lázaro, sí, el mismo nombre, y los líderes religiosos, aún así, no creyeron. ¿Coincidencia? No. Jesús usó la parábola para profetizar cómo, aún viendo milagros, muchos seguirían rechazando la verdad. Querido oyente, no busques consuelo en mensajes de espíritus, ni en visiones de muertos, ni en sueños sospechosos. Busca a Moisés y los profetas. Busca la palabra viva. Dios ha dejado todo lo que necesitas saber en su palabra, y lo que ella dice es claro. Los muertos están dormidos, no pueden hablarte, no pueden advertirte, no pueden ayudarte. Hoy tú estás vivo y puedes decidir tu eternidad. No caigas en la trampa de creer que esta parábola contradice todo lo que Jesús y la Biblia han dicho sobre la muerte como un sueño. Entiéndela como lo que es, una advertencia poderosa, envuelta en símbolos. La verdadera enseñanza aquí es que el tiempo de decidir es ahora, en vida, antes que sea demasiado tarde. Y mientras tus seres queridos descansan, tú debes despertar. El Salmo 146 y la desconexión total de los muertos. Cuando alguien muere, puede seguir pensando, sintiendo, tomando decisiones, puede intervenir en tu vida desde donde está. La Biblia responde con fuerza a través del Salmo 146, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 146:4. Aquí el Espíritu Santo, hablando por medio del salmista, rompe una de las mentiras más arraigadas en la tradición humana, la idea de que los muertos conservan conciencia. Dice que cuando el aliento de vida se va, es decir, cuando una persona muere, sus pensamientos perecen. No siguen soñando, no siguen razonando, no siguen planificando, se detiene todo. Es como si el alma, esa combinación de cuerpo y aliento de vida que Dios formó en el Edén, se apagara como una lámpara cuando se desconecta de la fuente. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que nadie que ha muerto puede ayudarte, no puede escucharte, ni bendecirte, ni advertirte, ni protegerte. Están en completo reposo, desconectados, en silencio, y esto es liberador, porque hay personas que viven atadas al pasado, sintiendo culpa, intentando comunicarse con seres queridos, buscando señales en sueños, voces o sucesos extraños.
Algunos incluso guardan objetos, altares, o hacen oraciones dirigidas a quienes ya murieron. Pero la Biblia es clara. No hay más conexión, solo hay silencio. Dios no permite que los muertos se manifiesten, y cuando algo parece hacerlo, no viene de Dios. ¿Por qué este punto es tan vital para tu vida espiritual? Porque si no tienes esto claro, puedes ser fácilmente engañado. Y el enemigo ama disfrazarse de ángel de luz, haciéndote creer que tu abuelita te habló, que tu hijo fallecido te envió un mensaje, que alguien te cuida desde el más allá. Pero ¿quién te cuida realmente? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Salmo 146, 5. No pongas tu esperanza en los que murieron, ponla en el Dios vivo. Él es quien te guarda, Él es quien ordena tus pasos, Él es quien te envía su espíritu para consolarte, no espíritus ajenos para confundirte.